Éxodo en su capítulo 19, versículo 17, del 17 al 19, amén. Lo voy a leer en el nombre de Jesús y dice así: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra, amén. Dios le entrega la Torá a su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta parte un evento único y extraordinario que nunca más se volvió a repetir en toda la historia de la humanidad. Un evento que ni siquiera volvió a ocurrir cuando vino nuestro Señor Jesús a este mundo. Que cuando Él vino a darnos la gracia. Estamos viendo que en este momento el pueblo de Israel le dice a Moisés: ¿sabes qué? Oye, queremos ver a Dios, ¿no? Dices que Él te habló, que Él nos sacó, pues queremos ver. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Prepara al pueblo, santifícalo, y al día de mañana temprano, a primera hora, los quiero en tal monte. Voy a hablar con ellos. Y entonces el pueblo se santifica, hace lo que les dice Moisés. Y pues emocionados, ¿no? Y de repente ven a lo lejos que hay un monte. Y en la cima del monte hay una nube. Y hay relámpagos, fuego, la tierra se estremecía. Y entonces fue una cosa asombrosa. Espero que me puedan entender cada vez que vemos hacia, por ejemplo, un monte acá, hacia un cerro. Y un cerro está chico, relativamente chico. Entonces, imaginemos que hasta arriba del cerro pues hay una nube espesa solamente en esa parte. Y de repente que hay truenos y que se escucha así, como un estruendo fuerte, ¿no? ¿Qué diríamos? Si simplemente cuando llueve por allá arriba y suenan los relámpagos, ¿qué decimos? Le está dando por allá fuerte, le está dando duro. Imaginemos que solamente era en esa parte y sabía el pueblo de Israel que era encontrarse con el mismo Dios. Y entonces en el versículo 9 le dice Dios a Moisés, sí, versículo 9: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Y Dios le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo de derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis los límites. Cualquiera que toqueare el monte, de seguro morirá. O sea, le está dando indicaciones y les dijo: a ver, tranquilos. Aquí no es de que puedan hacer lo que se les dé su gana, ¿eh? No se les vaya a ocurrir subirse sin que yo les dé la indicación. Santifíquense, oren, prepárense durante 3 días, porque vamos a subir a nuestro encuentro con Dios en el monte Sinaí. Está tremendo. Y dice entonces, versículo 13: no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ay, Señor, ni se les ocurra tocarlo, dice. Así lo toque un perrito, así lo toque un gato, así lo toque cualquier animal, un burro, sea quien sea, va a morir. ¿Y por qué? ¿Que Dios es malo o qué? No. ¿Por qué? Porque el poder de nuestro Dios es aún mayor que el sol. Recordemos que en Génesis Dios crea 2 lumbreras,
el sol para señorear ¿qué? El día, y la luna para señorear la noche. Ahora viene la pregunta, ¿se imaginan el poder que tiene el sol? ¿Podemos acercarnos al sol? ¿Por qué? Eso quiere decir que el sol es malo, ¿no? Entonces, si no es malo, ¿por qué nos quema? Exactamente, por su poder. Pasa lo mismo con el Señor. Si el sol tiene ese tremendo poder, ahora imaginen o pongámonos a pensar cuán poderoso, cuánto poder ha de tener el que creó al sol. Ay, Señor. Y entonces Él en su poder se iba a manifestar en este mundo, centrado en un solo punto para el encuentro con el pueblo de Israel. Y entonces por eso les dijo al pueblo, no se acerquen cuando ustedes quieran, sino cuando yo les diga. Y entonces dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. No que la mujer sea rara o extraña, no, sino no tengan relaciones conyugales. ¿Por qué? Porque si las tienen se van a volver impuros. Y si siendo puros pueden morir, ahora imagínense si son impuros. Ni siquiera van a poderse acercar porque van a morir. Estamos hablando de un evento enorme, trascendente, precioso, que solamente es comparado con algunas partes en las Escrituras. Cuando el Señor resucita y se le acerca y dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y otra de las ocasiones es cuando en Apocalipsis dice que entonces se abrieron los cielos y descendió el trono y se vio el arca del pacto que descendía de los cielos y entonces todo huyó de su presencia, los cielos y la tierra y todo ser viviente. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados por el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y entonces ya entramos a lo que leímos, que fue lo que iniciamos. Y entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Les dijo, ya, vamos a recibir a Dios. Y todos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego. Dios había descendido sobre y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora imagine, monte estremeciéndose en gran manera, o sea, está tremendo. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Dios le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercarán a Dios, para que Dios no haga con ellos estrago. Moisés le dijo a Dios, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, señala límites al monte y santifícalo. Y Dios le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no se haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y entonces estamos presenciando un momento insólito, único. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios le habló al pueblo? Aparte de para poder llegar a su encuentro, para poderle entregar la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley de Dios. Los mandatos, estatutos, los preceptos de Dios para su pueblo. Ahora viene lo siguiente. ¿Por qué Dios no le entregó la Torá antes a alguien? ¿Por qué no se la entregó a Abraham?
¿Por qué no se la entregó a Isaac? ¿Por qué no se la entregó a Jacob? ¿Por qué no se la entregó a Adán? ¿Por qué no se la entregó a Noé? ¿Por qué? Todavía no estaban listos, todavía no estaban preparados. Era necesario que para poder recibir la Torá fuera un pueblo santificado, un pueblo único y especial. Y para poder tener esa fe ante el Dios supremo, el único y verdadero Dios, es necesario pasar muchas tribulaciones. Es necesario que el pueblo fuese esclavo en Egipto por 210 años. Fue necesario que vivieran como extranjeros a la tierra prometida durante 400 y cacho años. Era necesario que para eso haber tenido un antepasado, es decir, Abraham, el cual fuera un hombre de fe, un sadik es una persona justa, que Abraham le haya enseñado, haya confiado, haber pasado por las pruebas que Dios le puso, que lo que incluye salir de su parentela, lo que incluye creer que Dios le dará un hijo, sacrificar a su hijo Isaac, o bueno, ofrecerlo como un sacrificio, despedir a su hijo Ismael, enterrar a su esposa Sara, poder ver cómo las promesas de Dios se iban a cumplir en un futuro no cercano. Tener fe. Después de eso también conlleva el que Isaac siguiera sus pasos, el cual conlleva que también Jacob, su hijo, siguiera sus pasos. Y si ustedes recuerdan, la vida de Jacob fue muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque desde niños, él, para empezar, ni nació como primogénito. Él merecía ser primogénito, pero no nació como primogénito. Sin embargo, Esaú era malvado. Entonces Esaú le regaló, le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob huye. Fue necesario que Esaú, hirviera la furia de él y perseguir a Jacob con ganas de matarlo durante años, durante 20 años más o menos. Que Jacob llegara con Labán, que lo engañara Labán para que se casara con Lea, después con Raquel, y haber tenido a los 12 patriarcas, de los cuales Raquel muriera, su amada Raquel murió, y por indicaciones de Dios no pudo enterrarla, en la tumba de que se encuentra, bueno, donde fue enterrado Abraham, no me acuerdo el nombre de la tumba, sino que entierra a su amada en Belén, lo que futuramente sería Belén. Y después ver lo que pasa, que Simeón y Leví destruyen a toda una nación por haber violado a su hija Dina. No me acuerdo los nombres, todavía son bastantes. Después de eso, el haber soportado que sus hijos vendieran a su amado hijo José. Después de eso, el haber vivido 20 años sin saber nada de José. Haber criado a su hijo Benjamín con temor a que también fuera a morir. Después de eso, el padecer la hambruna que hubo en ese tiempo en toda la tierra, que solamente había provisiones en Egipto. El haber descendido a Egipto. No, la vida de Jacob tremenda su vida. Después de eso, el estar exiliados en Egipto o en Misraim durante 210 años, esperar a que llegara un libertador llamado Moisés, y el que el pueblo pudiera ver las hazañas de Dios, salir del pueblo de Egipto para poder creerle a Dios. No estamos hablando que Dios nomás eligió un pueblo nomás por escogerse, como de que no, son los más santos, los más sagrados. En primer lugar, ellos no eran los más valientes, los más grandes en su época. En su época habitaba el gigante Or, ¿o cómo se llamaba? Los que, de hecho, creo que Anak. Si han leído, sí saben quién fue Anak, ¿no?
Anac fue un gigante que vivió en época de Abraham hasta la época de Josué, y sus descendientes habitaban en un monte, y Caleb fue el que se hizo dueño de ese monte. Entonces, sí eran hombres fuertes, dice la Biblia. O sea, Judá era tremendo. Dice que en una ocasión gritó tal manera que su grito se escuchó y estremeció toda la tierra. Por eso es que Judá se le consideraba como cachorro de león. Imagine qué tan fuertes eran que Judá y Simeón, o Shimón, ellos dos fueron todos los que acabaron con aquellos que violaron a Dina. Tanto que cuando José va con el faraón y les dice, estos son mis hermanos, no se los lleva a todos. ¿Por qué? Que dice, no, si faraón los ve que están macizos, pues va a tener miedo. Pues se llevó a los más flaquitos, a los más ñanguitos. Los lleva y les dice, ¿ya estos a qué se dedican? No, pues son pastores. Son pastores. Para que fueran y les pudieran dar la tierra de Gosen, o de Goen, o Gecoen, o Gosén, donde habitaban. Pasar el tiempo en el exilio, con la promesa que Jacob tuviera que morir y todos sus restos fueran llevados de Egipto a la tierra de Canaán, enterrado junto con Lea. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en algún momento dado el pueblo había sido merecedor, también de cierta manera, por misericordia, pero también por la obra de los patriarcas, por su fe inquebrantable. ¿En qué? En Dios. Fue todo su mérito, creer y obedecer al único y verdadero Dios. De ahí en fuera, cosas extraordinarias que pudieron haber hecho, ninguno de ellos hizo un gran imperio, ninguno de ellos hizo una gran pirámide como los egipcios, nadie. ¿Cuál fue su mérito? Creer en el único y verdadero Dios. Y no solamente creer, confiar y obedecerlo. Eso los hizo meritorios de que la Torah se les entregara a los hijos de Israel. Porque al final de cuentas se le iba a entregar la descendencia de Abraham. Pero también Ismael, los ismaelitas, eran descendencia de Abraham. Pero también los esauitas, o los hijos de Esaú, también eran descendientes de Isaac. Pero ellos fueron malvados, ellos fueron perversos. Y aunque ellos también de cierta manera tenían la promesa, porque la promesa era para los descendientes de Abraham, pero ellos, los descendientes de Saúl, fueron malos, perversos, como lo fue Saúl, su padre. Y eso les quitó el mérito para que no se les entregase la Torah. Entonces, se les entrega a la Torah unos preceptos que, si podemos preguntarnos, ¿Abraham conocía de la Torah? Isaac, Jacob, Noé, Adán. De cierta manera a ellos no se les entregó la Torah así como se les entregó al pueblo de Israel. Sin embargo, la gracia y el amor que ellos tenían hacia Dios, Dios les reveló parte de los estatutos y preceptos más importantes que están en la Torah o en la ley. ¿Para qué? Para que fueran un pueblo agradable al Señor. Ejemplo muy claro, la Torah dice que todo varón israelita que nazca tiene que ser circuncidado a los 8 días. ¿Dónde lo dice? En la Torah, en la ley. Pero ¿por qué Abraham lo cumplió? Porque Dios se lo dijo. La Torah enseñaba o enseña que no debemos de mentir, no debemos de robar, y entonces los antepasados de los israelitas cumplían en parte con la Torah porque la conocían. El mismo Noé conocía por fe la Torah, no porque Dios se la haya dado así para herencia de Noé y de sus descendientes, sino para que pudieran ser una enseñanza oral. Como hoy día la mayoría no conoce de las Sagradas Escrituras. Pero entonces, ¿cómo saben las personas que es malo robar? ¿Por qué? Porque son enseñanzas que se dan de manera oral. No están escritas. El único lugar donde fueron escritos están en la Biblia. Pero antes de ser escritos en la Biblia,
Hoy pues hay leyes, hoy hay preceptos, hoy hay estatutos en cualquier comunidad. Pero en ese tiempo no lo había. ¿Por qué entonces se decía que no se debía hacer esto? Porque Dios mediante la creación puso dentro del ser humano parte de lo que Él ama para que nosotros pudiéramos agradarle a Él. ¿Por qué? Porque Dios sabía que por medio del pueblo de Israel se les iba a entregar todas las bendiciones a todo aquel que crea. No solamente que crea, sino que crea y obedezca. Porque es bien fácil creer. Hasta los demonios creen, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Tiemblan. Pero lo importante es creer y obedecer. ¿Usted cree o ustedes creen que leer la Biblia nos ayuda para nuestro bien o para nuestro mal? ¿Y por qué a veces no la leemos? Porque nos da sueño. ¿El orar nos hará bien o nos hará mal? ¿Y por qué a veces no oramos? De hecho, a veces son los cultos en los que menos gente hay. Veámoslo en internet. Concierto de fulanito de tal y harta gente. Pero ¿cuándo ha visto que digan un enorme servicio de oración y que vaya mucha gente? No, de hecho aquí en México se hace el Día Nacional de la Oración por México y nada más son como un rato de oración y la oración ni siquiera es oración porque empiezan a decretar, empiezan a declarar, empiezan a la guerra espiritual como la mayoría conoce. No. Y después de eso, los grupos cristianos. Y la gente va por los grupos cristianos, no va por la oración. Si usted les pregunta, oye, ¿cómo? No, sí, declaró bien bonito y es... No. ¿Por qué? Estamos tan habituados a complacer a nuestra carne que la ley, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseña cómo agradar, porque la ley es espiritual. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero yo soy meramente carnal. Así dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. La ley vino para hacer beneficio y además lo vamos a ver, ahí vamos a ir a Romanos, para que vean cómo hay personas que dicen, no, la ley ya no está en uso. No, sí está en uso. Porque muchos dicen que hubo dos periodos en el cual Dios actuaba conforme a la ley, porque lo dice ahí en Hebreos, el que vive por la ley debe ser juzgado por la ley. Si tú quebrantas un solo mandamiento de la ley, ya quebrantaste toda la ley. Entonces hoy nosotros quebrantamos la ley de Moisés. Sí. Para empezar, nosotros como varones, los que no estamos circuncidados, ya ahí estamos quebrantando la ley. Pero la ley, ahorita vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Romanos. Romanos, capítulo número 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre o mujer, quien quiera que seas, que juzgas. Pues lo mismo que juzgas a otro, te condena a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y es cierto. ¿Sí vamos bien? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, juzgamos que es que el hermano, no es un ejemplo, el hermano no se ha casado. Bueno, y la pregunta viene para ti. ¿Tú ya te casaste? No. Entonces, es que el hermano esto, lo otro. Yo sí estoy casado, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, yo sí estoy casado. Bueno, ¿y tu relación con tu esposa es como la relación de ellos? Ahí sí no aplica, ¿verdad? Ahí sí decimos, no, es que queremos ser jueces de todos, menos de nosotros mismos. Condenamos a todos, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. No tienes excusa, porque tú juzgas a los demás, pero haces lo mismo. Por eso es lo que nos invita el Señor en sus palabras, a que nosotros como sus seguidores podamos tener compasión de los que necesitan compasión.
que antes de aplicar las escrituras a alguien más, tenemos que aplicarlas a nosotros mismos. Yo no le puedo decir a los hermanos, lleguen temprano, si yo llego tarde. Yo no les puedo decir a los hermanos, canten con alegría, si yo canto cabizbajo. Yo no le puedo decir a la gente, lean la Biblia, si yo no la leo. Yo no le puedo decir a las personas, apóyenme y oren por mí, si yo no oro por los demás. Yo no les puedo decir a la gente, ofrenden, y yo no ofrendo. Espero que vayamos entendiendo, amén. Y tú piensas que por hacer versículo 3, y tú piensas que el juzgar a los demás, pero que al hacer tú lo mismo, vas a escapar del juicio de Dios. ¿Qué cree? No. ¿Por qué? Porque el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, es decir, no aprovechas, no sabes, no aprovechas que Dios es bueno, que Dios tiene contigo paciencia, de que contigo te espera, e ignoras la bondad de Dios, la cual te guía al arrepentimiento. ¿Con qué fin debemos de aplicar las escrituras a nosotros? Con el fin de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestras maldades, cosas que hicieron nuestros nuestros patriarcas por medio de la fe. Y nuestro ejemplo más grande, nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Él superó todo obstáculo. Él mismo dijo, Abraham vio mi día y se alegró. A ver, ¿cómo que vio mi día? Porque él sabía que por medio de la fe, Dios le había revelado a Abraham que en algún momento de sus lomos descendería uno que iba a ser el Mesías, el Salvador del pueblo elegido de Dios. Desafortunadamente, los descendientes de Abraham en la carne piensan que los iba a salvar con la espada. Y es cierto, nos va a salvar así. Pero a Dios le importaba más salvarnos de una vida en el pecado, de una vida religiosa, para podernos hacer aptos y dignos del reino de los cielos. Es como si yo fuera un policía de la limpieza y le dijera, ay no hermano, usted aquí está sucia, límpiese hermano. Pero yo también hago suciedad. Qué incongruencias. Versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, Dios nos va a salvar por la fe y nos va a juzgar a nosotros por nuestras obras, y nuestras palabras. Pero, ¿cuáles obras? Las obras que nosotros hagamos desde que aceptamos al Mesías como nuestro Salvador y Redentor para acá. ¿Por qué? Hasta ese punto, todo lo malo que hicimos hasta ese día, pasó esto. Haz de cuenta que era como si fuera esto. Y estas son nuestras malas obras. Cuando llega el Señor a nuestra vida, ¿qué hace? Las borra y empezamos a escribir una nueva vida en Cristo. Pero si la nueva vida en Cristo también cometes pecado, no te arrepientes, aplicas la palabra para todo el mundo, menos para ti. Dices ser justo, pero no lo eres. Dices y quieres que la gente te tenga misericordia, pero no la tienes. Dices a la gente que seamos pacientes, pero no somos pacientes. Estamos amontonados para nosotros mismos malas obras para el día del juicio, el cual, ¿cómo dice ahí? Pagará Dios a cada uno conforme sus obras. Aún los que estamos en Cristo no somos, ¿cómo se dice cuando? No estamos exentos de que seamos juzgados por nuestras obras. Por eso es que la ventaja de que estamos en Cristo es que nuestras obras son las obras que el Espíritu nos enseña a hacer. Las obras que hace el Espíritu por medio de nosotros son las obras del Padre. Eso es lo mismo que dijo Jesús. Jesús dijo, Padre, yo no vine a hacer mi obra, yo vine a hacer la tuya. Ahora nosotros tenemos que pensar, ¿realmente estoy haciendo la obra de Dios? ¿Realmente? Sí, gloria a Dios. Si no, es momento de sentirnos como que estamos en este momento. Nosotros no estamos ante ningún monte, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y yo creo que Dios está en este lugar.
Si el pueblo de Israel se estremeció y sabía sabía a quién tenía enfrente, nosotros también reconozcamos a quién tenemos en medio nuestro. A un Dios que no ha invalidado la ley. Seguimos leyendo, versículo número 7. Dios va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero también ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿A ellos qué les va a traer? Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, ¿y por qué el judío primeramente? Esto lo vamos a ver. Pero, y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío también primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque, y esto está bien tremendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Versículo número 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, también perecerán sin la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto lo escribió el apóstol Pablo ya estando en el nuevo pacto, estando en el Nuevo Testamento, donde muchos dicen la ley está en desuso. No, no está en desuso. La ley es la base sobre la cual descansa nuestra roca, que es Cristo, porque Cristo cumplió con la ley. Y sobre esa base es sobre la que está fundada y fundado toda la creación. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los justos no son los que escuchan la ley, no son los que oyen las prédicas, no son los que escuchan alabanzas, no son los que van a la iglesia, sino ¿quiénes? Los hacedores de la Torah. O sea, los hacedores de la ley es lo mismo. Torah, ley, es lo mismo. Los hacedores de la ley. No es lo mismo el que oye que el que la hace. Exactamente. Yo le podría decir a los que estamos aquí, hay que cerrar la puerta, hay que cerrar la cortina, hay que cerrar, pasa una, dos, hay que cerrar la cortina, hay que cerrar la cortina. Y cualquiera, sí, ya lo escuchamos. Es que hay que cerrar, papá, hay que cerrar la cortina. Y dije, sí, ya te oí. De repente, tanto que digo, hermano, hay que cerrar la cortina, se desespera un ejemplo, digo, Mario, Cholita, paran, cierran la cortina. ¿Quién es más justo? ¿El que escuchó pero no hizo nada o el que lo hizo? El que escuchó y lo hizo. Pasa lo mismo con las Sagradas Escrituras. Pasa lo mismo con las Sagradas Escrituras. Y eso no solamente aplica a la iglesia, a donde nos congregamos, a donde hacemos las reuniones, sino aplica en todo lugar. Como el judío. El judío es judío porque tiene la fe de Abraham, es hijo de Abraham. Hay judíos que nacieron en México, hay judíos, pero igual ellos son judíos a donde quiera que van. Nosotros somos pueblo de Dios a donde quiera que estamos, donde quiera con quien nos encontremos, no importa si es en la casa, si es en el trabajo, si es en las reuniones, si es en la calle, somos pueblo escogido de Dios. Tenemos que hacer las obras del Padre a los que están en la iglesia como a los que no están. Versículo número 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, y ahí viene lo tremendo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y viene lo siguiente, ¿y cómo no? ¿A quién se le entregó la Torah? A los judíos. Esto lo vamos a estar viendo, no lo digo yo, dice la Escritura. Versículo número 18. Y conoces su voluntad. Eres instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y no solamente eso, sino que confías en que eres guía de los ciegos. ¡Qué tremendo!
Eres luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, de los que no saben. Maestro de niños. Ay, le hablan al hermano Philip. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ay, Señor. Ay, ay, ay. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, es decir, haces idolatría. Yo no tengo mis ídolos, no, ¿qué tal? A veces el ídolo es la familia, ser amado, el querido, los perritos, el dinero. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es que yo ya conozco la Biblia. Sí. No te vanaglories, porque con eso estás deshonrando a. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ay, Señor, ya mejor aquí hay que dejarle, ¿no? Ahí muere, ¿no? Ahí muere porque se supone. ¿Y qué pasó con que Dios es compasión, ternura y amor? Sí lo es. Pero nos invita a que también nosotros nos vuelvamos como lo que somos, su pueblo. Lo decimos en la mañana, ¿quién es pueblo de Dios? Y todos, amén. Pero hacemos esto, oigan, está tremendo. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si tú mismo transgredes la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirve. Sí, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley. Es decir, si los gentiles obedecen la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, nosotros que no estamos circuncidados, obedecemos la ley de Dios, se nos va a tomar en cuenta como si fuéramos judíos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En la entrega, cuando Dios le entrega la Torá al pueblo, lo hace con un propósito. ¿Con qué propósito? Exactamente, que sean un pueblo diferente a todos los demás pueblos que existían en la época. Hoy día a nosotros también se nos ha entregado una Torá totalmente renovada, completa, que si bien dice la carta a los hebreos está en desuso, no está en desuso porque se ha dejado de utilizar, sino porque ya no dependemos de la ley escrita en papel, sino que ahora la ley está escrita en nuestros corazones. No está escrito con tinta, no está escrito con cincel, sino está escrito con sangre que fue utilizada o fue vertida en el madero en aquella Pascua por medio del Mesías. Gracias a esa ley, ahora nosotros somos pueblo elegido de Dios. Dios le entrega la Torá al pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo se las entregó a ellos, pero no solamente se las entregó a ellos, sino que en ese momento Dios la entregó en un momento en el cual le iba a llegar tarde que temprano a toda la humanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos terrenales. El mismo Señor Jesús dijo, ninguna letra, ninguna tilde de la ley pasará por alto. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es cierto que se le ha ido agregando algunas cosas a las escrituras, pero se ha ido agregando más y tiene más versículos añadidos, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo más cercano a la palabra
a la voluntad de Dios. No con eso quiero decir que el nuevo pacto esté mal, no. Pero si el nuevo pacto respalda lo que dice el antiguo y el antiguo respalda lo que dice el nuevo, estamos hablando de una misma ley universal. Una sola y verdadera Torá, ya no para un pueblo de Israel en lo físico, sino para un pueblo de Israel en lo espiritual. Ya no en lo externo, sino en lo interno. Si tú ya has recibido esta ley de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? No basta solamente con recibirla, sino tenemos que recibirla, oírla y hacerla. Tenemos que dejar a un lado nuestros pensamientos y obedecer la palabra de Dios. Es difícil porque hay preceptos que la mayoría de iglesias los ha tomado para su beneficio, para hacer leyes, costumbres y tradiciones humanas que la ley no respalda. Y les voy a dar ejemplos muy notorios que la mayoría ya sabemos. La Navidad, que el día de Halloween, que el día de muertos, el día de las madres, ahora el 10 de mayo, muchas iglesias predican a las mamás. No está mal, no está mal. Pero si es exactamente en esas épocas y se dice, es que es por el 10 de mayo, ¿saben qué? Ya estamos cometiendo errores. Ahora en abril muchas iglesias hacen escuelitas para niños. Se hace un evento especial para niños. ¿Por qué? Porque en abril es cuando es el día del niño. ¿Por qué no hacer eso en noviembre? ¿Por qué no hacer lo de las mamás en enero? ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de las tradiciones y costumbres humanas. Queremos y festejamos más el año nuevo gregoriano que el año nuevo judío. El año nuevo que hoy empieza el 1 de enero, ¿quién lo instituyó? ¿Quién lo instituyó el año nuevo? El hombre. No, sí, Gregorio, pues se conoce calendario gregoriano. Y si nos damos cuenta, los meses del calendario gregoriano tiene nombres de emperadores romanos. Ejemplo más claro, Julio, ¿cómo se llamaba el emperador? Juliano. Agosto, ¿cómo se llama? Augusto. Pero no celebramos el año nuevo, que la mayoría conoce como el año nuevo judío. Y no porque lo hayan instituido los judíos, sino porque Dios se lo dio al pueblo de Israel, que hoy son sus descendientes los judíos. Usted lee ahí en Éxodo y dice, hoy será el primer día del primer mes del primer año. Y no lo dice el hombre, lo dice Dios. Y si lo hacemos, estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Si de por sí, ¿qué cree? Aún las iglesias cristianas ya empiezan a ir a la corriente de este mundo, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque seguir los preceptos de Dios no es fácil. Hace un rato en la tarde estaba escuchando una hermana que dice que es pastora y dice, hermanos, obedecer a Dios es fácil o es difícil. Y todos, es difícil porque vives en la carne. Y uno dice, es que el mismo Señor le costó obedecer a Dios. En muchas ocasiones sí. Y el ejemplo más claro está en su oración al Getsemaní. Él mismo dijo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Y lo he visto en internet cuando he puesto las enseñanzas acerca del velo. Hermanas que están acá, ¿es fácil o difícil agarrar un trapito, un velo y ponérselo? Es fácil. Pero muchos aún en eso están en contra. Si les pesa tanto hacer esto con un velo, cuánto más difícil será negarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la ley la están escribiendo ellos y no están obedeciendo la ley escrita de Dios. Es más, ya ni la ley escrita, la ley dada de parte de Dios. Y cuando uno lee las escrituras, el mismo Espíritu Divino de Dios es el que nos va indicando esto lo agregaron, porque esto no lo respalda en ninguna parte de la Biblia. Y si usted lo ha leído y ha sido guiado por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios le ha dicho, esto es totalmente, aquí cambia el carácter del Creador por completo.
Aquí cambia el carácter del Mesías, aquí cambia todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el hombre desafortunadamente le ha metido mano. Y es bien complicado porque le ha metido más mano al Nuevo Testamento que al Antiguo. ¿Por qué el Antiguo? Porque el Antiguo fue y ha sido preservado por el pueblo elegido de Dios. Y recuerden, nosotros no éramos pueblo, sino que nosotros somos injertos al pueblo de Dios. Y recuerde, el juicio va a empezar primero ¿por dónde? Por los judíos y luego por nosotros. Y cualquiera dice, ay, gloria a Dios, pero también dice los beneficios. Y la gloria primeramente va a ser para el judío y después para nosotros. Hay que esforzarnos porque aún el judío que puede decir, no conoce a Dios, no conoce al Mesías, no acepta a Cristo Jesús, hermanos. Yo creo, estoy seguro de que mínimo ha leído unas 10 veces cualquier judío la Torah. Mínimo, y estoy hablando muy poco. Y yo no sé cuántas veces hemos leído nosotros la Torah y dicho, tengo que hacer un cambio verdadero en él. Solamente estamos, por así decirlo, a lo mejor se escucha mal la frase, pero no encuentro ahorita palabras para expresarlo, pero estamos un poquito arriba de los judíos que no han reconocido al Mesías, no por otra cosa, sino solamente por la fe y la obediencia en Jesús. Pero si a eso le sumamos que no le creemos ni obedecemos a Jesús, cualquier judío se va a burlar de nosotros. Si nosotros mismos, ¿qué decimos de las personas que todavía tienen imágenes? ¿De dónde venimos? ¿Qué decimos? No saben. ¿Qué cree que va a pensar cualquier judío de nosotros? No sabe exactamente. Y eso está bien tremendo. La carga que Dios ha puesto con nosotros, podemos decirlo que a la carne es muy pesada. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús y seguir a Jesús. Porque Él dijo, lleven mi yugo y mi carga porque ligera y fácil son. Y si es cierto, no necesito estar haciéndolo así todo el día. ¿Por qué? Porque Dios me ha mandado a vivir tranquila y piadosamente. Hay judíos que todo el día están así, pero vas y te quitan la cámara y la avientan. No, yo no necesito estar así. Si me tomo una foto yo, hola. La prueba más grande está en que cuántos endemoniados había en la tierra de Israel cuando llegó el Mesías. Muchos. ¿Por qué teniendo la ley no tenían la autoridad? Porque la autoridad no viene por medio de la observancia de la ley, sino por la obediencia de la misma. Por eso Jesús tenía autoridad, porque obedecía la ley. Y después la autoridad se la dio a sus discípulos, no porque obedecían la ley, sino porque obedecían a Jesús. Y eso está hermoso. Vamos a ir dejando este tema por acá para no hacerlo también tan extenso. Y les invito a que podamos seguir viendo esto y recordar que Dios en su inmenso amor nos ha amado tanto que en primer lugar nos ha dado a su Hijo para morir por todos nosotros, y en segundo o a la par también nos ha entregado el conocimiento de la Torah para que nosotros la podamos observar y obedecer de acuerdo a lo que nos manda el Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo gentil. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a darle las gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores.